En un par de semanas voy a ir a la exposición rural de este año. ¿Quieres saber cuál es la razón? ¿Sabe cuál es? Una barra de chocolate con maní que venden en la feria cada año. Después de comer un poco de vegetales, voy y compro una barra de chocolate. Pero antes, haciendo una fila como de por lo menos una hora. Solo la venden ahí. Cuando estoy en el mostrador, la persona que atiende sumerge las barras de chocolate con maní en una especie de manteca derretida y luego le ponen azúcar impalpable. Uno casi puede sentir cómo se tapan las arterias, pero bien vale la pena el riesgo. ¿Sabe? Es difícil creer que vendan cosas así y que la gente las coma, cuando la sociedad aún está más alerta que nunca con el colesterol y los niveles de azúcar. En la actualidad, los restaurantes tienen que tener mucho cuidado con las cosas que están vendiendo y ofreciendo con los niveles de sal y tantas otras cosas. De hecho, me fijé en un artículo de un periódico muy prestigioso en el que dice que la grasa transgénica se hace inyectando hidrógeno al aceite a altas temperaturas. Esto no solo crea una grasa barata para cocinar, sino que preserva al alimento por mucho más tiempo sin que se eche a perder. Sino que también esto produce algo crocante y con más sabor, que es exactamente lo que nos gusta comer a nosotros, ¿no es así? Hace pocos meses, este artículo del periódico declaró que el estado de California ha prohibido que los restaurantes de comidas rápidas cocinen con grasas transgénicas. Y es más, si los restaurantes no lo hacen, serán clausurados. Realmente espero que estas conspiraciones no lleguen a la feria de mi ciudad, sino ya no podré disfrutar más de sus manjares. Ahora, yo admiro a las personas a las que no les interesa la comida chatarra. Esos que me ven haciendo fila y pasan caminando y me saludan, me saco realmente el sombrero, estoy orgulloso de ellos. El problema con la comida chatarra es que no solo se trata de una tentación física, sino que también es un problema espiritual. ¿Se lo explico? Walter Kaiser indicó el estado anémico de la Iglesia en la actualidad y mencionó que la responsabilidad por esto es de los pastores y maestros que predican y enseñan todo excepto la palabra de Dios. Kaiser escribió lo siguiente, escuche bien: la Iglesia de Cristo no tiene una buena salud, no es ningún secreto. Él escribió lo siguiente, escuche bien, que la Iglesia de Cristo no tiene una buena salud, no es ningún secreto y no es para asombrarse tampoco. Está débil porque solo ha recibido comida chatarra con todo tipo de preservantes artificiales y sustitutos que no son naturales. Como resultado tenemos una malnutrición bíblica que ha afectado a la misma generación que ha tomado medidas para asegurarse que su salud física estuviera intacta. Una generación que se ocupa mucho por su cuerpo. De manera simultánea, esta generación sufre una hambruna espiritual como resultado de la falta de exposición genuina de la palabra de Dios. Esto es lo que dice Walter Kaiser. Esto es verdad. Estamos sirviendo comida chatarra en forma de sermones, de lecciones de escuela dominical y materiales para estudios bíblicos. Hay muy poca nutrición, si es que la hay. Por lo general tienen endulzantes artificiales y sin sustancia teológica. Ciertamente, no hay carne de verdad. El buscar temas creativos para hablar, hacer estudios superficiales y hacer resúmenes de versículos para tener respuestas rápidas han dejado a la Iglesia en muy mal estado de salud. Pero gran parte de la solución no es prohibir lo que no es saludable. La solución es cambiar la dieta. ¿Entiende? Es regresar a la enseñanza no solo de la palabra de Dios, sino de las palabras de Dios. Mientras la mayoría de los pastores, maestros de escuela dominical o líderes de estudios bíblicos enseñan lo que está de moda acerca de la vida en general, estos deben de resistirse a hacer eso para beneficio de la Iglesia. Uno ve una y otra vez que los ministerios en la actualidad
están exponiendo con la vida e ilustrando con la Escritura. ¿Entiende? Cuando tenemos que regresar a exponer con la Biblia e ilustrar con la vida. Para cuando el creyente promedio llega al capítulo 3 de Jonás, éste piensa que lo mejor ya ha pasado. Se acabó la acción. Lo más importante del libro quedó atrás. Puede ser que tenga cierto presentimiento de que Nínive luego se arrepiente y que Jonás no estaba muy contento al respecto. Pero una vez que Jonás ha sido expulsado del pez y ya está en tierra firme, muchos creen que la serie de estudios se acabó y hay que estudiar otro libro de la Biblia, pero no es así. Sin embargo, yo he descubierto que Jonás capítulo 3 me desafía muchísimo como pastor, y no solo a mí, sino a cualquiera que enseñe la Biblia. Jonás capítulo 3, de hecho, tiene la llave a un avivamiento espiritual, un regreso a la salud y vitalidad espiritual, comenzando por el púlpito o el aula y siguiendo con cada iglesia. Francamente, en la actualidad necesitamos con urgencia predicadores y maestros que sigan el ejemplo de Jonás y personas que respondan al mensaje como lo hicieron los ninivitas. Ahora, estamos viendo en el estudio de hoy y que he denominado Vean a Jonás predicando, y está basado en Jonás capítulo 3 versículos 1 al 4. Y aquí quiero mostrar la primer oportunidad de Jonás. Usted recordará seguramente que Jonás había recibido la orden de ir a predicar a los ninivitas, y él respondió yendo a Jope en la costa del Mediterráneo y sacando un pasaje para ir a Tarsis, que se encontraba en la costa de España. Tarsis estaba en la dirección opuesta a Nínive y estaba lo más lejos posible. ¿Por qué hizo Jonás esto? Una de las razones es porque era un judío patriota. Jonás creía, al igual que la mayoría de sus coterráneos, que Dios les pertenecía a ellos, que la salvación le pertenecía solo a los judíos. Solo cuando Jonás estaba dentro del pez, redescubrió, como dice Jonás 2:9, que la salvación es de Jehová. La salvación la da Dios. En segundo lugar, Jonás está resentido y también asustado de la crueldad de los ninivitas para con sus cautivos. Los ninivitas eran conocidos por despellejar vivos a sus cautivos, quitarle los ojos o humillarlos llevándolos de la nariz con un anzuelo como si fueran ganado llevado al matadero. Tuve la oportunidad de estar en el Museo de Londres y pude ver en persona diseños que adornaban las paredes del Palacio Real de Nínive. Allí había figuras de prisioneros siendo desmembrados y pilas de calaveras acumuladas junto a las paredes. Francamente, Jonás no quería que Dios le mostrara misericordia a los ninivitas, un pueblo tan cruel, tan falto de misericordia para con los demás. Jonás no quería que ellos recibieran algo de parte de Dios, que no fuera el castigo y la muerte. De hecho, más adelante vamos a escucharlo admitir completamente esto. Así que Jonás huye, se va. Pero Dios envía un gran pez para que lo traiga de regreso. El capítulo 2 nos dice en el último versículo: «Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra». Si yo hubiera sido Jonás, hubiera pensado en jubilarme en algún lugar de Samaria, y de haber sido Dios, hubiera buscado otro profeta. Y en los dos casos, me hubiera equivocado. Jonás está preparado para aceptar la misión de ir a la capital del reino asirio, la impresionante ciudad de Nínive. Y Dios está listo para emplearlo de nuevo. Así que aquí hay una segunda oportunidad de Jonás. Las próximas palabras, de hecho, me conmueven. Fíjese en Jonás capítulo 3, por favor, busque en su Biblia Jonás capítulo 3, allí en el Antiguo Testamento, y vamos a leer el versículo 1. Dice: «Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás».
haga una pausa y piense en estas palabras. Por segunda vez. ¡Qué frase! ¡Cuánta gracia y cuánto perdón hay en esta frase! Por segunda vez. Nosotros no tomaríamos de nuevo a alguien como Jonás. Nosotros volveríamos a buscar más currículums. Volveríamos a empezar tal vez. Pedro tuvo su oportunidad en el patio. Juan Marcos tuvo la oportunidad de estar firme en el huerto. Tomás se perdió la oportunidad al no estar en el aposento alto. Todos tuvieron una segunda oportunidad. El comentarista James Montgomery Boyce escribe lo siguiente acerca de Jonás a esta altura. Si nosotros le fuéramos a decir a Jonás, Jonás, vete a casa, estoy contento que te has arrepentido de tu desobediencia, pero ya no eres útil. Seríamos justos y razonables. Pero Dios acostumbra a hacer esto. ¿Deja de lado Dios a aquellos que rechazaron su comisión, que no escucharon a su palabra, que prefirieron desobedecer? No. De ser así, ninguno de nosotros podría servirle. Qué gran comentario este de James Montgomery Boyce. Ninguno de nosotros podría servirle. No digo esto para defender la desobediencia, por favor, no me malentienda, sino para defender la gracia de Dios, no solo en la vida de Jonás, sino en la vida de cada uno de ustedes y en la mía personal. Él es el Dios de las oportunidades. Otro autor escribió lo siguiente, que es bueno recordar siempre, y él escribió esto: la reflexión honesta lleva al creyente a hablar de Dios como el Señor de las 1000 oportunidades. ¿Cuántas veces hemos sido perdonados y aún así Él siempre nos da otra oportunidad para hacer algo para la causa de Cristo? ¿Cuánta verdad hay aquí también? Imagine el entusiasmo de Jonás al escuchar la palabra de Dios una segunda vez. George Morrison, el famoso pastor y escritor escocés, escribió en una oportunidad: la vida cristiana victoriosa es nada más y nada menos que una serie de nuevos comienzos. Se lo repito: la vida cristiana victoriosa es nada más y nada menos que una serie de nuevos comienzos. Así que Jonás tiene una segunda oportunidad. Pero ahora déjeme mostrarle el cambio sagrado de Jonás. Veamos lo que dice el versículo 2. Vaya allí en su Biblia y lea el versículo 2, donde dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Para mí es interesante que este es el mismo mandato que Jonás recibió en el capítulo 1. Sin embargo, la primera vez que Dios lo manda, menciona la maldad de los ninivitas, pero ahora no lo hace, sino que le da la tarea sagrada de proclamar el mensaje que Él le dará. Jonás tiene una segunda oportunidad y ahora recibe una tarea sagrada. Esta tarea es ni más ni menos que predicar la palabra. Es lo mismo que Pablo le pidió a Timoteo en 2 Timoteo 4:2. Siempre va a existir la tentación a predicar otra cosa, algo que sea más positivo, más atrapante o promisorio. Sin embargo, la reforma de almas y el despertar de corazones solo viene por medio del poder del Evangelio, como dice Romanos 1:16, el cual, a la vez, viene por medio de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, como dice Hebreos 4:12. Pienso que ahora Dios está advirtiendo a Jonás a no hacer algo. Jonás acaba de sobrevivir 3 días en el estómago de un gran pez. Él acaba de regresar porque Dios así lo dispuso y de ser vomitado a tierra. Pienso en esto: ¿quién tiene un testimonio así como el de Jonás?
¿Alguna vez estuvo en una reunión en la que daban testimonios y cada persona parecía intentar ganarle al otro con el suyo? ¿Sabe una cosa? Nadie, absolutamente nadie le puede ganar a Jonás. Jonás va a dominar cualquier reunión de testimonios. ¡Ja! ¿Y sabe qué? ¿Qué testimonio más tremendo tiene Jonás? Al decir que uno nació en un hogar cristiano y se salvó en sus años de universidad, casi no puede compararse con que fui a parar al estómago de un gran pez, que sobreviví 3 días bajo el agua, y como viví dentro de una ballena, es la razón por la cual ya no me gusta comer pescado. Habrá dicho Jonás en su testimonio. ¿Quién le puede ganar? El testimonio de Jonás es para un bestseller. Nunca nadie experimentó lo que Jonás ha experimentado. Dios le dijo: Jonás, tú declararás mi mensaje a los ninivitas, lo que yo proclamo. No les contarás nada de lo de la ballena. No quiero que dramatices tu regreso al ministerio. No quiero que hagas foco de atención en tu persona. Jonás, ve a esa gran ciudad y entrega mi advertencia. A propósito, Dios se refiere a Nínive como la gran ciudad unas 4 veces. Por ejemplo, leemos que era una ciudad con muchísima historia. Fue fundada por Nimrod, el tataranieto de Noé. Era grande también en tamaño. La circunferencia de la ciudad y sus suburbios era de 100 kilómetros y la población de aproximadamente 600.000 habitantes. Uno de los muros de la ciudad era de 13 kilómetros de circunferencia y se jactaba de unas 1.500 torres. También era en gran manera pecaminosa. Se trataba de una ciudad idólatra, inmoral y brutal. Nínive estaba en la costa este del río Tigris, cerca de la ciudad natal de Mosul, en Irak. Algunos de los muros de Nínive han sido reconstruidos por expertos y algunas de las puertas también, utilizando el material hallado por los arqueólogos. Jonás seguramente entró a la ciudad por una puerta inmensa con 2 torres de muchísima altura. Los soldados asirios se encontraban seguramente en la muralla y en las torres observando a este extranjero que pretendía entrar a la gran capital. Jonás seguramente tuvo una audiencia con el mismísimo rey, ya que la Biblia da a entender que el rey se arrepintió al escuchar el mensaje directamente de boca de Jonás. Es muy probable que el rey haya tenido una audiencia con el profeta. Jonás vio con sus propios ojos ese lujosísimo palacio que, según las construcciones, estaba decorado con muchos colores y mucho lujo, con dibujos de batallas y demás cosas. Es interesante que los escépticos por años han dicho que una de las razones por las cuales la Biblia no es confiable es porque habla de una gran ciudad llamada Nínive, de la cual no hay evidencia alguna que haya existido. Luego, a mediados del siglo XIX, un arqueólogo llamado Austin Layard descubrió una colina bajo la cual estaban enterradas las ruinas de la ciudad de Nínive. De hecho, la ciudad se encontraba muy bien preservada por la arena y el tipo de suelo de la zona. Jonás debe haber entrado al palacio y visto 2 grandes bueyes con rostros de hombre tallados en la piedra. Se los ponía en la puerta de los palacios y templos para proteger la entrada de espíritus malos. En el Museo Británico de Londres uno puede ver un par de estos ejemplares que han sido excavados de Nínive. Hace unos años tuve la oportunidad de ver estos gigantes de piedra en persona y la verdad que son impresionantes. El rey de Nínive tenía 2 de estos toros alados con cabezas humanas para que lo protegieran del mal dentro de su palacio. Me imagino que Jonás habrá tenido la oportunidad, mientras estaba en el palacio, de señalar estos ídolos de piedra y decirle al rey: «Oh, rey, ellos no podrán guardarte del juicio del Dios vivo y verdadero. Tienes 40 días hasta que Él te juzgue a ti y a todo tu pueblo». Ahora, ¿escuchó el rey a Jonás?
Francamente creo que el rey estaba preparado para escuchar. De hecho, es posible que el rey le haya dado una recepción oficial a Jonás. Los eventos de este libro dan a entender que Jonás recibió ayuda para viajar de un lugar a otro y poder así cubrir toda la ciudad. Estoy seguro que la historia de este hombre que venía en la panza de un gran pez y fue expulsado a tierra creó una buena razón para ser escuchado. ¿Sabe por qué? Porque uno de los principales dioses de los ninivitas era un dios pez. Se llamaba Dagón. La palabra Dag significa pez. Los ninivitas adoraban a Dagón, el dios pez, y creían que él gobernaba el Mediterráneo. En realidad, él era mitad pez y mitad hombre. Se han descubierto imágenes de Dagón talladas en piedra en las ruinas de la ciudad de Nínive. Agréguele a esto que se encontraron inscripciones fenicias que indican que la ciudad principal de Dagón era Jope, aquella la misma ciudad desde donde Jonás huyó en barco y seguramente el mismo lugar donde fue expulsado por el pez. Cuando juntamos toda la evidencia, descubrimos que los ninivitas estaban preparados, estaban listos para escuchar el mensaje que les traería Jonás. Yo creo que Dios usó la desobediencia de Jonás y utilizó el gran pez intencionalmente para llevarlo de vuelta a Jope, con la idolatría y superstición de los ninivitas en mente para llegar hasta este punto. Los ninivitas estaban preparados para escuchar a un profeta que estuvo dentro de un pez mandado por su Dios, un Dios que evidentemente puede mandar y es más poderoso que Dagón, el Dios de ellos. El escenario está listo para la conversión nacional más grande de la historia del planeta Tierra. Fíjese lo que dice Jonás, allí en el capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, la palabra destruida significa literalmente dada vuelta. Se refiere a la destrucción completa, rompiendo hasta los cimientos y las puertas. Se trata del mismo verbo utilizado para describir la destrucción de Sodoma y Gomorra. Desde la perspectiva humana, esto parece algo absurdo. ¿Cómo puede un hombre que dice ser profeta de Dios confrontar a miles de personas con su mensaje ofensivo que su Dios va a destruir Nínive si no se arrepienten? ¿Se imaginan lo que Jonás habrá estado pensando al caminar hacia la inmensa puerta de la ciudad? Jonás era solo un hombre, pero un hombre enviado por Dios, con un mensaje de Dios y estaba preparado para darlo. Amigos, en la actualidad, siglos después de esta historia, este sigue siendo el mismo método de Dios para traer avivamiento en cualquier lugar. Él obra por medio de maestros, líderes, discípulos, predicadores o pastores que proclaman la palabra de Dios. La reforma sucede cuando el pueblo de Dios se somete a la voluntad de Dios y comunica la palabra de Dios al mundo. Luego Dios va a hacer lo que solo Dios puede hacer. Es por eso que al leer la próxima frase llega a sorprenderme muy gratamente. Fíjese en el versículo 5, allí dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Imagínese eso, ellos creyeron a Dios. A propósito, no dice que creyeron a Jonás, sino que creyeron a Dios. Los ninivitas no se quedaron impresionados con Jonás, sino que lo que los impactó fue la advertencia del Dios soberano. Fueron acogidos por la misericordia del Dios de Jonás. Una vez le preguntaron a Martín Lutero acerca de su increíble contribución a la Reforma que llevó a la conversión de millones de personas. Y él respondió, yo simplemente enseñé la palabra de Dios y la palabra de Dios se encargó del resto. Este gran avivamiento de Nínive ha comenzado. Un hombre que recibió una segunda oportunidad está llevando a cabo un mandato sagrado.
y la palabra de Dios hará totalmente el resto. Tal como leemos en Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Le pregunto, ¿ya recibió la palabra de Dios? ¿Ya recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador? Si todavía no lo hizo, este es el momento. Ore a Dios, arrepiéntase de sus pecados y reciba a Cristo como único y suficiente Salvador. Que así sea. Amén.